Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de febrero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrado y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, hay un dicho que hasta el día de hoy tiene fuerza y es muy citado: nadie es profeta en su tierra. Sí, en realidad pasa esto. Cuanto más lo conocen a uno en el seno del círculo inmediato que rodea a la persona que se dice conocer, menos se cree que esa persona sea diferente, sea mejor, sea otra cosa. Sí, se lo conoce desde el punto de vista en que habitualmente conoce el ser humano. Físicamente conoce, reconoce a la persona cuando la ve venir, de esa persona sabe algunas cosas, lo que hace, a lo mejor en qué trabaja o qué estudia, pero lo ve un ser semejante a uno mismo. Sí, lo es, sí, en lo que sea la corporeidad, la materialidad, sin duda. Pero en orden al pensamiento profundo, a algo que está en él y que se necesita una visión diferente para poder discernirlo, hay muy pocos que pueden hacerlo. Fíjese, Jesús, criado en Nazaret, ahí vivió su niñez, su primera adultez, hasta que salió a predicar a todos los pueblos de la Galilea, a todos los lugares que recorrió, predicar la palabra y realizar la obra que vino a hacer a favor de toda la humanidad. Vino a salvarnos de la muerte, vino a hacer todo lo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Vino de los cielos mismos, pasó por el vientre de María para encarnar nuestra naturaleza, sí. El que era desde el principio, el que era la palabra, el verbo de Dios, la palabra obrante para darle existencia a las cosas sobre las cuales actuaba. Vino a enseñar, vino a curar enfermos, vino a echar demonios, a expulsar a los demonios, vino a hacer en nosotros la obra de la salvación, vino a hacer lo que solamente Dios puede hacer, porque el poder de Dios estaba en el Señor Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, en este Jesús de Nazareno, en el cual no creían, ninguno de sus vecinos, o muy pocos por lo menos. Fíjense qué decían de Jesús. ¿Qué enseñanza nueva? ¿De dónde estudió este? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Y con qué poder hace estas cosas? No es Jesús el carpintero, este es Jesús el carpintero, el que conocemos, el hijo de María. Conocemos a sus hermanos, José, Simón, Santiago. ¿Cómo puede ser profeta? Mira, a tal punto, claro, sabemos una cosa, hermanos. Los milagros que hace el Señor, los signos que produce el Señor, todo aquello que solamente está en su posibilidad, desde el amor con que lo hace, desde el amor de Dios que lo habita, el Padre está con el Hijo y en el Hijo, todo aquello que hace el Señor es invisible al ojo humano y es creído por aquellos que desde la fe
van, lo siguen, ven y finalmente creen y dan testimonio. Pero cuando no hay fe en aquellos que ven todas estas cosas, que oyen esta palabra por parte de este que les enseña, y cuando no hay fe no hay posibilidad de milagro, porque la fe en usted es la que cierra el milagro. ¿Cuántas veces el Señor dice a todas aquellas personas a las cuales curaba, sanaba, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado? Refiere todo a la fe que procede de Él mismo, porque Él mismo, Dios mismo es el que nos dona esa fe. La fe es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Y la fe la recibimos del Dios que nos ama. Y a partir de ahí pasamos a creer en aquel que viene a nosotros, que es Dios con nosotros. Pero recién ahí lo vemos como realmente es. Recién ahí podemos decir que lo conocemos y que reconocemos en Él la obra que viene a hacer en todos. Y a Él nos entregamos en ese caso. Y en Él nos abandonamos porque enteramente creemos en Él. A Él lo seguimos. Pero si esto no ocurre, si no hay fe, bueno, pasa lo que aconteció con todos aquellos que decían conocerlo, pero lo conocían mirándolo con los ojos no de la fe, sino con los ojos de la incredulidad propia del hombre que dice ver para creer. Y muchas veces viendo las cosas que el Señor hacía, tampoco creían. Muchas veces le echaban la culpa al Satán, de que era el que hacía todas las cosas. Por eso el Señor, se nos dice, hizo unos pocos milagros, curó a algunos enfermos. ¿Por qué? ¿Porque no podía? Porque no había fe en ellos. Si eran como una pared que rebotaba todo aquello que hacía el Señor. Y lo que no admite el Señor en nosotros es la incredulidad, porque viene a vencer esa incredulidad a partir de la palabra. El Señor primero nos enseña. Fíjense la sinagoga, el espacio sagrado donde se reunían el sábado aquellos que querían considerar la palabra de Dios. Estaban los escribas que la explicaban a su manera, claro está, muchas veces no desde la fe, sino desde un examen meramente escriturario. Siempre decimos, eran como repetidores de lecciones aprendidas, pero este Jesús enseñaba de otra manera. Este Jesús enseñaba porque tenía la autoridad, porque era el autor, y lo hacía como si tuviera autoridad, y se notaba en él esa autoridad, con la que expulsaba demonios, con la que obtenía la conversión de tantos que obtuvo, con esa palabra con la que predicó por todos los pueblos, por todas las aldeas, por todas las ciudades por las cuales anduvo en la Galilea. Y en ninguna encontró tanta incredulidad como en aquella en la cual habitó, como en Nazaret. Nadie es profeta en su tierra. Mire qué comprobación aquí, ¿no es cierto? Y qué afirmación por parte de Jesús. Ni entre los miembros de su pueblo, ni en su familia, ni en su tierra. No hay crédito ahí para el Mesías, que era creído, sin embargo, por multitudes. Vamos a tener esto en cuenta. Sí, muchas veces los más cercanos, los más conocidos no nos creen. Y pareciera ser que a medida que más nos conocen y más cohabitan con nosotros, menos el crédito que nos dan respecto a estos temas de la fe. Bueno, es otra de las debilidades muy humanas, por otra parte, sí. Nosotros le hemos creído al Señor y sabemos hasta qué punto la respuesta del Señor es vida y plenitud de vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, y como bien nos dice la palabra del Señor el día de hoy, muchas veces en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias, es más difícil evangelizar. Pero recordemos siempre que la obra la hace el Señor. El Espíritu Santo hará la obra y nosotros tenemos que seguir caminando. Exactamente. La obra la hace el Señor. El poder del amor está en el Señor. Todo poder está en el Señor y todo ese poder lo vuelca a favor de todos nosotros por el amor con que nos ama a todos.
¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, que viene a nosotros, que se queda con nosotros y en nosotros, que nos muestra con la claridad de la luz que eres tú mismo en cada uno de los tuyos, todo aquello que haces por todos y para la vida y el amor de la vida en todos. Señor, en tu nombre lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.